Bueno amigos, son las 5 de la mañana y ya estamos aquí en el avión, ya a punto de despegar. Morimos de sueño, no hemos dormido nada. Pero me espera una muy buena aventura en unos momentos. La verdad es que todo ha estado súper padre, así que nos vemos allá. Chao. Bienvenidos a la Lama, deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado, mientras la señal de cinturones se encuentra encendida. A partir de este momento pueden ser utilizados los artículos electrónicos, incluidos los teléfonos celulares. Chicos, les quiero contar algo que nos acaba de pasar. Veníamos bajando del aeropuerto y en eso pues nuestra amiga Mabel aquí, ella, ¡pling!, empieza a preguntarle a la gente pues cómo llegar a lo que es el centro de Calama para que pueda agarrar un autobús. Bueno, el caso es de que ya una de las señoras con la que estaba ella platicando, decidió darnos el ride. Así que nos dieron el ride hasta aquí y estuvo padrísimo porque nunca en la vida habíamos tomado un ride y todo el rollo. Entonces fue increíble y ahorita estamos esperando en la parada del autobús y a ver qué tal. Oh, Dios mío, ve mis ojeras. Cuéntanos, ¿dónde andamos? Estamos en Calama ahora, esperando para irnos a San Pedro y pues nos vamos a comer unas pinches tortitas bien ricas. Yo tengo hambre en mis pedos. No, todo de todo. Hola amigos, nos encontramos aquí caminando. Acabamos de llegar y ahora estamos en San Pedro de Atacama. Aquí estoy de nuevo con las chicas y estamos de nuevo en San Pedro de Atacama y resulta ser que hay un calor como no tienen ni idea, un calor horrible, pero está muy lindo el pueblo, muy pintoresco, casitas en la colina y así, de ladrillo, muy bonitas. Entonces ahora vamos a llegar a lo que es el hotel, que está a 2 minutos de donde acabamos de bajarnos. Hemos llegado a lo que es el hostel donde estamos y miren qué lindo, qué hermoso está. Es demasiado, se ve demasiado como que antiguo, como que todo de maderita, las lucecitas amarillas y dobles camas. La verdad está muy lindo este hostel y aquí me encuentro con Mavi y con Pau. Hola. Cuéntenme cómo han sentido el día de hoy. Con mucho calor, pero está bien, pero yo estoy bien. Sí, estamos bien, nada más con descansar. Necesitamos descansar porque como ya lo saben, nos fuimos en la noche de karaoke, entonces no hemos dormido realmente nada. Bueno, realmente no saben que nos fuimos de karaoke en la noche, pero ahora ya lo saben. ¡Ah, rayos! Y pues sí, la verdad es que ha sido una travesía muy divertida la que va hasta ahora, porque no sé, nos dieron ride, nos dormimos en el avión, o sea, nos fuimos ayer de fiesta. La verdad es que increíble y ahorita está el calor del nabo de veras, Sí. pero en un rato vamos a ver qué pasa con los tours y para poder tomar algunos y vamos a descansar un rato para poder estar bien. Así que nos vemos al rato. ¡Chao! Este es el centro de San Pedro de Atacama. Aquí podemos ver muchas artesanías y tours. Y no se les ama ver porque ella está buscando tours. Bueno chicos, esta es la iglesia de San Pedro de Atacama.
Está muy bonita la construcción. Sí, pareciera como si estuviese hecha toda literal de barro. Sí, a ver, enseña, puedo voltear. A ver, sí, no puedo voltearla, pero... Miren, chicos. Vean, pareciera como si estuviesen hecha toda de barro. Es como barro con... ¿Cómo se llama? Con arena, ¿no? Como... Con pasto o algo así. Sí, ajá. Y es muy frágil, de hecho, el pasto. Sí. Y pues nada, chicos, increíble esta construcción. Creo que ha resistido bastante. Sí. Mira, tiene vertederos y todo. Sí, tiene todas cuartaduras y así. Pero wow, la verdad, increíble, ¿eh? Chicos, estamos aquí yéndonos ya a nuestro hostel y acabamos de hacer compras para poder comer el día de hoy porque andamos de #pobres Y mochilazo. y mochilazo Intenso. y intenso, claro. Y pues ya mañana van a empezar las actividades. Mañana nos vamos a Valle de la Luna. Valle de la Luna, A las 4, ¿no? 4 de la tarde. Ah, qué bueno. Al menos vamos a poder descansar un poco, así que pues ya podemos estar pendientes. Y Comemos y dormimos. comemos, descansamos y dormimos. Así que nos vemos.